Hola, bienvenidos a Sinapsis Especial. El día de hoy vamos a conocer el autismo, su historia y clasificaciones. El término autismo es cada vez más escuchado, al igual las personas que han sido diagnosticadas con trastorno del espectro del autismo, TEA. Pero, ¿qué es el autismo? Si se quiere realizar un estudio y análisis de este trastorno, es indispensable conocer su historia y clasificaciones. Cuando nos atrevemos a mirar al pasado, nos abrimos a la posibilidad de repensarlo y verlo con nuevas perspectivas. El término es empleado por primera vez en el trabajo Demencia Precoz o Grupo de Desórdenes Esquizofrénicos por el psiquiatra Paul Eugene Bleuler, quien utilizó dicho término para referirse a una alteración propia de la esquizofrenia. Etimológicamente, autismo viene de la palabra griega utos, que significa uno mismo, quedando autismo como ensimismarse o meterse en uno mismo. Así, Bleuler conceptualizó al alejamiento de la realidad externa de las personas con esquizofrenia la actitud de vivir encerrados en sí mismos, aislados emocionalmente del mundo exterior. Aunque Bleuler utilizó por primera vez el término como una alteración de la esquizofrenia, fue Leo Kanner quien lo clasifica como un trastorno distinto. Lo llamó autismo infantil temprano, más tarde denominado solo como autismo. Estudió a un grupo de 11 niños que presentaban dificultades para acciones recíprocas sociales y para la adaptación a los cambios en rutinas, buena memoria, sensibilidad a los estímulos, ecolalia y problemas para realizar actividades espontáneas. El médico vienés Hans Asperger utilizó los términos psicopatía autista para referirse a niños con características similares. Sin embargo, sus interpretaciones eran distintas a las de Kanner. En su estudio, Asperger observó intereses intensos e inusuales, repetitividad en las rutinas y apegos a los objetos. Los estudios de Kanner tuvieron mayor repercusión, quizá porque el trabajo de Kanner estaba escrito en inglés, pues su autor había emigrado a los Estados Unidos, donde trabajó con Adolf Meyer, neurólogo y presidente de la American Psychological Association, APA, donde el trabajo de Kanner fue de los más reconocidos de las siguientes décadas. El trabajo de Asperger fue traducido por la psiquiatra Lorna Wing en su obra Autismo y síndrome de Asperger, aunque otros autores ya empezaban a estudiar sobre este síndrome. Vamos a ver sus diferentes clasificaciones según la American Psychological Association. La American Psychological Association, o Asociación Estadounidense de Psicología, o APA por sus siglas en inglés, con su Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM, por sus siglas en inglés, ha clasificado de diferentes formas el autismo, lo que ha creado gran confusión. En el DSM-1 de 1952, contempla el autismo como una forma de esquizofrenia, reacción esquizofrénica tipo infantil, siguiendo las aportaciones de Leo Kanner. En el DSM-2, 1968, clasifica el autismo cuando se presentan síntomas esquizofrénicos antes de la pubertad. Se considera este comportamiento autista y atípico como el fracaso para desarrollar una identidad separada de la madre, inmadurez y alteraciones del desarrollo. Estas alteraciones pueden provocar retraso mental, el cual también debe diagnosticarse. Fue hasta la publicación del DSM-3 1980 cuando se incorpora el autismo como una categoría distinta, autismo infantil. Para su diagnóstico se requiere que se presenten las siguientes condiciones. Vamos a ver los criterios. Cuyo inicio sea antes de los 30 meses. Déficit generalizado de receptividad hacia las otras personas, autismo. Déficit
importante en el desarrollo del lenguaje. Si hay lenguaje, se caracteriza por patrones peculiares tales como la ecolalia inmediata o retrasada, lenguaje metafórico e inversión de pronombres. Respuestas extrañas a varios aspectos del entorno, por ejemplo, resistencia a los cambios, interés peculiar o apego a los objetos animados o inanimados. Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, asociaciones laxas e incoherencia como sucede en la esquizofrenia. En 1987 se modificó el autismo infantil por trastorno autista en el DSM-3R, incorporando el autismo como un trastorno. En ese manual se describen de forma más minuciosa los criterios para el diagnóstico, brindando ejemplos para considerar si un criterio se presentaba o no. De esta forma, se acotó el espectro de los trastornos generalizados del desarrollo, TGD, y se estrecha el diagnóstico a dos posibles: trastorno autista, TEA, y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, TGD-NE. Con el DSM-4 de 1997 y el DSM-4-TR del 2000, se definen 5 categorías del autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. A partir del DSM-3 se habla del autismo como un espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que diferentes personas con autismo pueden tener una gran variedad de síntomas y se incluye dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Pero es hasta el DSM-5 del 2013 cuando ya se habla del trastorno del espectro del autismo, TEA. El DSM-5 genera un cambio de paradigma sobre el autismo, al ser más flexible y reconocer que una persona con autismo puede presentar otras patologías y que puede cambiar de diagnóstico a lo largo de su vida. El autismo no solo es clasificado por APA, también la Organización Mundial de la Salud lo clasifica con su Manual Clasificación Internacional de las Enfermedades, también conocido como CIE. Actualmente estamos en el CIE 11 2021. La Organización Mundial de la Salud, OMS, publica la Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE, texto que cataloga las distintas patologías y trastornos. La CIE 11 define el trastorno del espectro autista de la siguiente manera. El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social, y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. Al inicio del trastorno ocurre durante el periodo del desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como para causar deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo, y generalmente constituyen una característica persistente del individuo que es observable en todos los ámbitos, aunque pueden variar de acuerdo con el contexto social, educativo o de otro tipo. A lo largo del espectro de los individuos exhiben una gama completa de capacidades del funcionamiento intelectual y habilidades del lenguaje. El CIE 11 engloba en el trastorno del espectro del autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Identifica como característica del TEA las dificultades para la interacción y la comunicación social, por un lado, e intereses restringidos y comportamientos repetitivos por otro.
El CIE-11 aporta las pautas para distinguir entre autismo con y sin discapacidad intelectual. Además, incluye la pérdida de competencias previamente adquiridas como características que deben de ser tomadas en cuenta. Hasta aquí, espero que hayas podido conocer un poquito más sobre el autismo, autores que lo han abordado y las diferentes clasificaciones. Te invitamos a visitar nuestra página web www.sinapsisespecial.com. También es de gran ayuda si te suscribes a este canal, activas la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos y compartes si este video crees que te ha ayudado o le puede ayudar a alguien más. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.